Este es el tiempo que tenemos. Se ve hasta 4.000, pero hay demasiados 6.000 desde aquí y no vemos nada. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Kazu. Llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Hemos estado 2 o 3 días en Huaraz esperando a que cambie el tiempo, a que levanten las nubes y nada. Nos han dicho que esto al parecer es muy frecuente aquí en esta época del año, pero es que la realidad es que prácticamente no hemos visto la Cordillera Blanca y nos han dicho que no merecería la pena hacer muchas de las rutas si está la cota de nubes abajo del todo. Así que muy tristemente vamos a tener que seguir camino y no hacer muchas de las rutas que teníamos planificadas por esta zona, porque no nos podemos quedar eternamente esperando a que cambie el tiempo. Aún así, hoy nos vamos a otra laguna que está en cotas un poco más bajas y esperamos nos dé para disfrutar y descansar tranquilos, rodeados aún así de un entorno increíble que es el de este valle. Pero antes vamos a parar en Caruaç y a tomarnos un helado, porque tiene fama de ser un sitio con muchos helados muy buenos, así que allá vamos. A la Plaza de Armas de Caruaç. Eso es lo poquito que estamos pudiendo ver del Huascarán, que se ve que es alucinante. A por un helado. Bienvenidos a Caruaç. Están absolutamente increíbles. ¿Tú qué has pedido? Arándano, uno que no sé muy bien qué es una cosa extraña, y otro es Oreo. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. ¿Y eso por 7 soles? 7 soles, que son 1,5 €. Un poco 3 más. bolas, ¿eh? Y José se pidió kiwi, agua y manto, ¿se llama así? Sí, o Fisalis, Fisalis, riquísimo, y chocolate. como siempre. Como siempre. Pero están, Dios mío, el de kiwi también muy rico. Recomendadísimo. No me Que aproveche. Lo que es bueno acaba deprisa. Demoró un poquito más. A ver, ¿estos qué tal? Están súper tranquilos. Uy, está muy sucio el cristal. Pero está ahí Nacho Puedes abrir. y hay Kazu. Qué gustitos quedáis. Pero bueno. Aquí solos. ¿Os habéis portado bien? Un culo. ¿Eh? Un culo. Os quedáis súper a gusto, ¿no? Sí. ¿Vamos? Qué pena que no se vea lo que hay ahí, porque tiene una pinta de ser increíble. Y después de la parada técnica en Caruaç, estamos de camino a Yungay. Yungay es un pueblo que en los años 70 desapareció por completo, las 25.000 personas que vivían ahí, porque un aluvión después de un terremoto dejó la ciudad bajo tierra, hielo, piedras, de todo, como 8 a 12 metros de tierra que han hundido toda la ciudad debajo. Y ahora está eso, las ruinas de eso en una zona que se llama el Campo Santo, que ahora les enseñamos. Que quede constancia de que hoy es José conduciendo por la carretera mala. No está tan mala, sí. No está tan mala como algunas de las que me han tocado, pero está abrupta como mínimo. Estamos en busca del lugar donde pasar la noche, al lado del río, un poquito antes de llegar a Yungay. Al final el Campo Santo os lo enseñaremos mañana, porque queremos sacar a los perretes y tener un poco de tiempo, que aquí se hace de noche bastante pronto, se hace de noche sobre las 5:30. Nacho, ¿tú crees que ese es un lugar para apoyar tu cabeza? ¿Estás a gusto, Nachi? ¿A gusto? Madre mía, cómo bota esto. Afloja, afloja. Pero es que más despacio, más salta todo.
Pero está llena de agujeros. Bien cargado. Sí, sí. Va cargado hasta arriba ese hombre. ¿Es maíz? No sé qué era. Me parecía maíz. Despacio. Todo este valle que estamos recorriendo se llama el callejón... ok, pues no sujetar la cámara. Se llama el callejón de Huaylas, que es un valle de 180 kilómetros o algo así, que está encajonado entre la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca ¿cómo se llama? La comarca de Ancash, en Perú, que es donde estamos. Y realmente es un valle que discurre todo a lo largo del río Santo, y que es el río al que nos estamos aproximando ahora. ¿Se llama Río Santo? Sí. Y también en el que hemos dormido casi todos los días, menos los que nos hemos quedado en lagunas en la montaña. Madre mía. Esto. Por cierto, se confirma que eso era maíz. Esto está todo lleno de campos de maíz. Ojalá mañana salga el sol y podamos ver todos los picos blancos. Por favor, ¿verdad, Nachito? Queremos que salga el sol. Pues aquí al lado tenemos el río Santa y vamos a acercarnos a una fosa que hay ahí delante a ver si Casu tiene ganas de nadar. Que sabemos que le gusta el agua, o mejor, que no le hace el feo y no le da miedo, pero a ver si se anima a nadar, aunque este agua estará fresquita. Ahí estará el Huascarán, no se le ve casi nada, se nota que tiene una prominencia gigantesca. Aquí estamos como a 2.400 y estos son más de 6.000. Ojalá se levanten las nubes, ¿eh? Pero una poza. ¡Qué pica, colega! Es verdad que el agua tiene una pinta súper transparente, pero... Es impresionante que en un sitio así haya tanta basura por todos lados. Es que todavía no ha habido ni un lugar donde hayamos parado y que no esté todo el lateral lleno de basura. Y es terrible, la naturaleza es preciosa y no entiendo cómo la gente puede venir y no dejar el lugar incluso mejor que cuando llegó. Es muy triste, muy triste. Y yo me imagino que lo levanta el viento y lo va llevando por todos lados. El río más bien aquí. Aquí el río, ya, pero mira el lateral del camino lleno de basura. No sé, es muy triste. Nacho, vamos. Pues eso, una pena que se pueda ver esta cantidad de basura al lado de una poza así de bonita. ¿Está fresquita el agua? ¿Está fresquita el agua? ¡Hola, Cayu! Muy bien, Nacho. Llámale ahí. Nacho, ven. No, Cayu. Las patitas, Cayu. Ya, bebé, anímate, que no pasa nada. Nacho, por aquí. Por aquí, vuelve. Hola, llegamos por aquí a Yungay y eso que habéis visto antes era el Huascarán.
lleva todo el día cubierto de nubes, una vez más. Está difícil vislumbrarlo, ¿eh? Así que no hemos tenido suerte hoy, no sé si va a dar para verlo, por desgracia. Pero bueno, hemos llegado al Camposanto para enseñaros lo que sucedió en este lugar. Aquí estamos en el Camposanto, donde hasta 1970, 31 de mayo de 1970, estaba la mayoría del pueblo de Yungay. Se estima que se habrán muerto unas 30.000 personas en la que es la tragedia más mortífera relacionada con glaciares, aluviones y afines. La ciudad antigua queda pues, vestigios. Se ha reconstruido la parte de la iglesia antigua. Hay muchos memoriales a las personas que se han muerto en esta tragedia. Y aparte de eso hay también un par o dos de artefactos de cosas que no se han quedado totalmente perdidas, como un autobús o una estación de combustible. ¿Y el Cristo? Sí, que es el cementerio antiguo que no se quedó totalmente destruido y donde se han salvado algunas personas, por lo que hemos visto. Aparte de estos memoriales, los nombres de las antiguas calles y por donde se camina también están marcados aquí en este memorial de esta inmensa tragedia. Ayer hicimos una visita express al Camposanto porque había muchísimos perros y para Cajú es un exceso de estímulo aún en este momento que el pobre no sabemos ni muy bien qué es lo que intenta expresar. Empieza medio a llorar, medio... no sabemos, pero se estresa y entonces hemos tenido que irnos más rápido de lo que queríamos. Y lo que no hemos llegado a decir ayer es que esta tragedia estaba como anunciada, porque esto fue en 1970 y menos de 10 años antes había habido un desprendimiento en la cumbre norte del Huascarán y el gobierno regional de la altura ha intentado que no se supiese demasiado para no alarmar a la gente. Lo que pasa es que luego, esto de 1970 fue un domingo de mayo, en que justo estaba la plaza del pueblo a tope de gente porque era día del mercado y habían venido las personas de los pueblos de alrededor y por eso se ha terminado con la cantidad de muertos que se ha terminado. Yungay, que es como capital de algo aquí, como del municipio, así, que se planteó cambiarla a un sitio más seguro donde no pudiera venir un aluvión otra vez, pero la gente se puso en contra porque este era su sitio y pues el nuevo pueblo de Yungay está a 5 minutos caminando de donde estaba el pueblo antiguo. Y en ladera. ¿Eh? Y en la ladera, no Sí, está... no, pero está igual de peligroso que antes. ¿Sí? Sí, la gente no ha querido cambiar. Bueno, y ahora, como estamos un poco cansados de intentar ver el Huascarán y no verlo, llevamos que 4 días por aquí y vemos cachitos cuando las nubes se van para un lado, para el otro, y aquí abajo hace buenísimo, hay sol, pero siempre hay una nube puesta en el Huascarán. Así que nuestro plan de hoy es subir a la laguna Keusú, o Cocha, creo que la llaman también, que está aquí como a 1 hora hacia el Parque Nacional y como enfrente del Huascarán, y nos han dicho que es una laguna muy bonita y que podemos aparcar al lado. Y muy tristemente, porque teníamos muchas ganas de hacer unas cuantas caminatas por aquí a las lagunas glaciares, pero no va a ser porque mañana nos iremos y pondremos camino hacia el norte. Y esto es así porque... Hacia la costa, ¿no? Eso es, hacia la costa, es verdad. Hacia el norte y costa. Sí. Y resulta que no despeja el tiempo, llevamos aquí 4 o 5 días, hay nubes, nos han dicho que desde las lagunas de arriba, las conocidas, la laguna Parón, la laguna 69, que no se está viendo nada, hay niebla y encima es parque nacional, o sea que se paga para entrar, nosotros que somos extranjeros pagamos mucho, creo que son 30 soles cada vez que entras al parque por persona y los perros no pueden acceder, entonces...
es algo que nos planteábamos si hubiese buen tiempo y pudiésemos disfrutar de las caminatas y de las lagunas, pero encima, con mal tiempo y sin poder ver nada, preferimos no pagar ese dinero y no dejar a los perros solos. Así que hemos tomado la decisión de que hoy vamos a disfrutar de la última laguna de esta zona, que aún así es increíble, y mañana nos iremos hacia la costa. Y de eso que aún tenemos que ver el Altamayo, ¿eh? Yo no me voy de aquí sin ver el Altamayo. No sé cómo. Que en algún momento se ha llamado la montaña más bonita del mundo, así ¿No que te vas de aquí? habrá que ver. ¿Y No, si hay nubes? pues yo me quedo. Para que no se diga que te tocan siempre a ti las carreteras malas. No, en este lo estamos demostrando. Esta es la misma carretera que sube a la laguna Changanuco en el Parque Nacional y a la laguna 69 y está realmente destrozada. O sea, nos pone que para hacer 18 kilómetros tardamos 1 hora y pico. A ver si llegamos. De momento por aquí el cielo está azul y a mí se me complica el tema de grabar porque mira todo lo que tengo encima. Os voy a explicar la razón por la que Jose suele conducir en otras carreteras y yo conduzco más en las carreteras de río. Y esto es porque él es el que mejor vuela el dron de los dos. Entonces, muchas de las carreteras más escénicas que pasamos son justo las que están peor. Así que para que él vuele el dron, yo conduzco. Además, a mí se me da mejor esquivar los agujeros de tierra y las piedras gordas, y a Jose se le da mejor conducir por las ciudades, que a mí me estresan un montón. Así que, bueno. Cada uno tiene su especialidad. Eso es, cada uno tiene su especialidad. Y hoy pues va conduciendo él porque en realidad es un poco aleatorio también. Y no íbamos a volar el dron. ¡Guau! Se está despejando un poquito. Mira. ¡Hostia! Que me mato, se me cae el perro y la cámara. Ese collado brutal, ¿eh? Son fresas. Todo esto, mira. ¡Fresas! Un montón de fresas. ¡Ay, qué rico! Por eso eran tan baratas ahí abajo. ¡Ay, Nacho, me haces daño, me haces daño! Aquí tenemos un árbol bloqueando un poco el camino. Uf. Nos vamos a dar, pero bien, ¿eh? Oh, no cabemos aquí, tío. No cabemos, ¿eh? No hay otro camino. Son romas gordas. No parecen muy gordas, pero... Pues parece que no podemos pasar por ahí. Es que ha caído un árbol y ha bloqueado el camino. Así que por aquí no cabemos. Y Jose está mirando a ver si podríamos salir como fuera de camino por ahí sin hundirnos. Nunca fácil esto, nunca fácil. La cosa es que eso realmente es mato totalmente alto y no sé yo si vamos a poder avanzar por ninguno de los dos lados. Madre mía. ¿Crees que pasamos o no, corto? ¿Osito corto? ¿Y tú, Nacho? ¿Crees que conseguimos pasar o no? Esto no es para salir ahora por la ventana, ¿eh? Que ya llegamos prontito. Ya llegamos prontito. ¿Da? Da. No da. ¿Eh? ¿Da o no da? Sí, da, pero hay mucha hierba, pero no hay piedras ni nada. Vale, pues porque por ahí no cabemos, imposible. Es solo esto, luego ya no Ya, hay nada. porque es el árbol. Así que ganas de levantarla. Dale, campo otra vez. Esa es la laguna. Bingo, cogimos el camino otra vez.
qué color tiene esta laguna. Madre mía, es preciosa y no hay nadie. Parece que domingo por la tarde es día de subir a la laguna. No, y también es el Día del Padre hoy aquí. ¿Sí? Es un día diferente que para al menos en España y Portugal. Y claro, pues es el Día del Padre y esto es un plan perfecto. No hay nada de turismo, es solo gente local y es un paraíso. Sí. Así que está lleno. Lo que pasa es que veníamos aquí huyendo de muchísimos perros que había afuera, abajo, porque Cayu se estresa un montón y nos habían dicho que aquí nunca había nadie. Pero hay gente y además es que en cada coche igual venían 3 perros. Así que en total habrá unos 15 perros aquí. Hay una feria montada que vamos a esperar que la gente se marche para luego salir. Igual mañana estamos solos aquí, que es lunes, con un poco de suerte. Mañana nos despertamos con las gallinas porque dicen que está despejado, ¿no? Y esto es un paraíso, de verdad. Sí. Preciosa, preciosísima. Muy bonita. Y gratis. Sí. Después de haber llegado aquí ayer, domingo, Día del Padre en Perú, que estaba esto, que parecía la Gran Vía casi, no tanto, pero hoy tenemos la laguna casi solo para nosotros. Solo hay un coche, pero... Y toda la mañana no ha habido nadie. Toda la mañana no ha habido aquí nadie. El cielo hemos despertado y estaba bastante despejado. Ya no se ven los picos, pero la laguna tiene un color increíblemente... turquesa. Es un paraíso este lugar, ¿eh? ¿Esto es turquesa? Es turquesa. Sí. Azul turquesa. Y de eso que el cielo no está azul hoy, así que me imagino que en un día despejado se verá más turquesa aún. Y esta mañana hemos aprovechado para relajarnos un poquito aquí, cerca de la laguna, para tocar la guitarra, para adelantar cosas de la batería. Y para poder practicar un poco aquí con estos dos, porque este entorno es perfecto para eso, porque hoy no hay gente, no hay perros, casi no hay distracciones, es un ambiente bastante controlado y entonces nos viene de lujo para poder conseguir que Casu nos haga un poquito más de caso, lo cual no está siendo así tan fácil como previsto. Los pájaros son... No puede con los pájaros, ve un pájaro y le persigue hasta... Creemos que casi se echa a nadar detrás de un pájaro. Sí, pero todo el nervio y toda la energía que le sobra a Nacho, Casu lo tiene bastante más moderado, así que no está siempre en ansias de querer hacer algo, al contrario de Nacho. Está haciendo caca. Sí. ¿Tienes un rezungón siempre? Vive alerta. Y es que estamos teniendo algunas dificultades con Cayu, porque cuando nosotros le encontramos tenía una herida de un mordisco en el hocico y otra grande en una de las patas de atrás, que iba cojo. Entonces básicamente le habían mordido probablemente otros perros y es como que ahora que se ha recuperado un poco más y tiene más energía, su respuesta hacia encontrarse con perros que no conoce es de tener muchísimo miedo y le genera un montón de ansiedad, pues porque tiene un trauma con eso, claramente. Así que simplemente el oler un rastro de que otro perro pasa por un lado se pone a llorar. Y estamos intentando aprender cómo gestionarlo porque realmente es muy difícil y Nacho es todo lo contrario, es súper sociable con todos los perros. Pero Cayu llora y llora y llora y llora y llora y ladra y llora. Así que nada, si alguien tiene experiencia en cómo conseguir que deje de tener miedo a otros perros,
Que nos lo escriba en los comentarios, por favor. Que es muy difícil aquí porque encima todos los perros que nos llegan vienen sueltos, no hay forma de alejarse, algunos pueden venir de una forma muy invasiva y él lo siente como una amenaza. Así que Muy bien. Se me olvidaba que tenía esto. Sale el sol para despedirnos y para que podamos apreciar ese azulito una vez más. Dirección Cañón del Pato. Cayu, te han invadido. este gato. Chiqui, ¿qué pasa?